Muy buenas tardes, tengan apreciables doctorandos. Es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo nuestra segunda sesión virtual de la materia que nos ocupa. Es importante que nosotros recordemos propiamente acerca de una forma pues muy generalizada los temas que abordamos en nuestra sesión pasada para que prueba de ello demos continuidad el día de hoy. Recordemos pues que nuestra materia es propiamente legislación educativa y si recordamos en la clase pasada, hablábamos de la definición misma del derecho, cuál es la clasificación del derecho, en qué consiste también las fuentes que le dan sentido y específicamente hablábamos dentro de la forma genérica de reconocer estas fuentes como tal. Pero vamos a dar continuidad propiamente a las fuentes del derecho porque fue el tema con el que concluimos en la clase pasada y apenas estábamos dando inicio. Cuando hablamos de las fuentes, ¿no? Hablamos propiamente de estos procesos de creación. Y de manera explícita, una fuente del derecho, pues la vamos a interpretar como aquel elemento específico a través del cual se crea una norma jurídica y que luego entonces va a poder ser aplicada en un caso particular, ¿no? Porque va a tener este reconocimiento y esta validación. Cuando hablamos de las fuentes del derecho, vemos que estas se clasifican en tres, que son primeramente las fuentes formales, después tenemos las fuentes reales y por último tenemos a las fuentes históricas. Cuando hablamos primeramente de las fuentes formales, estas se dice que las fuentes formales son los procesos de creación de la norma jurídica y las fuentes formales del derecho se subdividen en dos. Primero encontramos las fuentes formales directas y luego entonces las fuentes formales indirectas. Cuando hablamos de las fuentes formales directas, son aquellas que están puestas en vigor de manera inmediata. En tanto que cuando hablamos de las fuentes indirectas, es aquella en donde se realiza o emana a partir de una actividad, pero realizada propiamente por los particulares. Ahora bien, cuando hablamos de las fuentes reales son los elementos que determinan el contenido de la norma jurídica. Y luego entonces, por los hechos actuales, los hechos reales y los hechos inminentes, son aquellos que van a detonar la creación de la norma jurídica o en su defecto la abrogación o la reforma, ¿no? Porque recordemos que la norma jurídica se va creando dependiendo de las necesidades de la colectividad, puesto que la esencia misma del derecho es regular la conducta de nosotros como individuos para que se aplique a determinadas circunstancias que se están determinando o que están surgiendo en un tiempo y espacio en particular para que exista luego entonces una paz social, ¿no? Entonces, por eso son hechos reales, porque son circunstancias que en la vida diaria están suscitándose y que no existe una norma que los rija y por ello se tiene que crear o en su defecto se tiene que reformar las ya existentes. Y cuando hablamos de las fuentes históricas, son aquellos instrumentos jurídicos que se encuentran, si bien es cierto, fuera de vigor, pero que tienen un valor jurídico histórico o un valor jurídico particular, ¿no? Es decir, son aquellos instrumentos jurídicos normativos que existieron en un tiempo y espacio determinado y que hoy en día pues simplemente no se pueden invocar o hacer valer dentro de un proceso como tal. Sin embargo, son importantes que los conozcamos o que entremos dentro de su estudio porque son aquellos que le antecedieron a las normas que hoy en día nos rigen, ¿no? Por ejemplo, podemos citar de manera específica, pues, el derecho romano, y dentro del derecho romano, pues, está el Código de Hammurabi, el Digesto, las 12 tablas, el Corpus Juris Civilis, etcétera, ¿no? Aquellos instrumentos, repito, que si bien es cierto, son importantes, fueron importantes porque marcaron un antes y un después, y que sin estos, pues, simplemente el derecho que hoy en día nos rige, pues no sería el mismo, ¿verdad? Bueno, ahora bien, cuando hablamos dentro de estas fuentes del derecho, les decía que las fuentes formales, a su vez, se subdividen para su estudio o para su reconocimiento, les decía, en fuentes formales directas y fuentes formales indirectas. Cuando hablamos de las fuentes formales directas, estas a su vez se subclasifican en tres. ¿Cuáles son estas? Las legisladas, las administrativas y las judiciales. Cuando hablamos de las fuentes formales directas, pero específicamente las legisladas, estas se clasifican en la Constitución, en las leyes y en los tratados
internacionales. Cuando hablamos de manera específica de nuestra Constitución, bueno, cuando hablamos de nuestra Constitución, ¿qué es la Constitución? Es un cuerpo normativo de manera escrita que cuenta con una obligatoriedad, es decir, no nos indican si queremos o no encuadrar nuestra conducta a lo que se encuentra plasmado dentro de la norma, sino que tiene esta característica de obligatorio y es superior a las leyes ordinarias y que fijan las normas fundamentales de un Estado, ¿no? Por ejemplo, nuestra Constitución, recordemos que México cuenta con su Constitución a nivel federal, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a cada una de las entidades federativas para que pueda tener su propia constitución política de su entidad federativa, a efecto que todos aquellas cuestiones que de manera genérica pues no se contemplan dentro del instrumento jurídico normativo federal, pues puedan ser un tanto más detalladas dentro de este organismo jurídico, ¿no? Y esto para que rija de manera específica a la entidad federativa, repito, por la característica de autonomía. Sin embargo, cuando hablamos de nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, vemos de manera específica que esta consta o se divide en dos apartados o en dos partes, ¿no? La primera, que es la parte dogmática, ¿no? Que en ella se encuentra comprendida los derechos humanos que tenemos como personas. Recordemos que los derechos humanos son todos aquellos derechos que tenemos las personas por el simple hecho de serlo, que los adquirimos desde el nacimiento y que se extinguen únicamente por causa de muerte, ¿no? Los derechos humanos presentan características. ¿Cuáles son estas? Son inalienables, son irrevocables, son imprescriptibles, son irrenunciables y son intransferibles. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos humanos no queda a consideración del Estado si nos quiere o no proteger, sino que está obligado a garantizarlos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente somos personas y nos encontramos obviamente en estado de protección del Estado, ¿no? Y el Estado, con independencia si yo vivo en este territorio o en su defecto si voy a otro país, pero por el simple hecho de ser persona, pues se me tiene que proteger y se me tiene que garantizar de una manera mucho más amplia. ¿Cuáles son los derechos humanos? Sencillos, son aquellos que nos confieren de manera genérica nuestra protección como persona. Por ejemplo, el derecho humano a la vida, el derecho humano a la libertad. Y cuando hablamos de libertad, aquí pues existe un sinfín de libertades, ¿no? Libertad de procreación, libertad de asociación y reunión, libertad de culto, etcétera, ¿verdad? Entonces estamos hablando pues del derecho humano a la libertad, el derecho humano al patrimonio, el derecho humano al trabajo, el derecho humano a la libertad, en fin, ¿no? Todos aquellos derechos, repito, que por nuestra condición de persona, el Estado pues tiene la obligatoriedad de protegerlo. Y cuando en un momento dado este derecho humano fue vulnerado, coartado, entonces con independencia, si no lo vulnera un particular, es decir, otra persona, o en su defecto un servidor público, ¿no? Que es propiamente el Estado, pues deben existir efectos o consecuencias jurídicas que vayan de manera proporcional a la falta cometida, para que luego entonces se me restituya el bien jurídico cuando, en este caso, esa es su naturaleza, pero cuando no haya posibilidad de restituir el bien jurídico porque existe una vulneración aún mayor, pues entonces se emite una sanción, repito, proporcional a la falta. Por otro lado, tenemos la parte orgánica. ¿Por qué se denomina parte orgánica? Porque es la cuestión organizacional y estructural del Estado. Ahora ya no me protege o no me restringe como María Catalina, sino ahora bajo el cargo que estoy ocupando dentro de un contexto. Ejemplo, como servidor público, por mi acción o por mi omisión existirá una consecuencia de derecho. Recordando que cuando hablamos de la constitución política, antes de la reforma del 2011 existía la pirámide de Kelsen, en donde nos decía que en la cima estaba nuestra constitución política y por debajo de ella todos los demás instrumentos jurídicos normativos que existieran, ¿no? Pero vemos que a partir de la reforma del 2011 esto cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que a la par de nuestra constitución política se encuentran los tratados internacionales. ¿Esto qué significa?
que es atendiendo al principio pro persona, lo que me sea más benéfico por mi condición de individuo. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro territorio mexicano forma parte de la comunidad internacional y por ello existen instrumentos jurídicos de índole internacional en donde quizá mi país regula un derecho humano, pero de una manera muy limitada. Entonces existen instrumentos jurídicos de índole internacional que te lo regulan, pero de una manera mucho más amplia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú como individuo, para exigir la protección al Estado, o por el contrario, ¿no? Cuando se te está citando bajo un supuesto de inculpado, entonces tú también puedes invocar un tratado internacional para proteger o para defenderte. Esto es para ambas partes. ¿Y esto en qué se basa? En que te garantice de una manera mucho más amplia tus derechos humanos, ¿verdad? Ahora sí, después de estos, de la Constitución Política y de los tratados internacionales, entonces sí por debajo de ellas se encuentran todas las demás leyes, por ejemplo, reglamentos, decretos, jurisprudencias, Ley General de Educación, Ley Federal del Trabajo, Código Civil, Código Penal, Código de Procedimientos Civiles, Código de Procedimientos Penales, etcétera, ¿no? Todos los demás instrumentos jurídicos que existen. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque es importante que lo tengas en cuenta, porque a veces decimos, es que mis derechos humanos se ven muy limitados. Quizá los derechos humanos que estamos hablando, tú eres persona, yo soy persona, pero tú eres de México y tú de Estados Unidos. Es que en tu país te protegen de una manera mucho más amplia. Ahora, si mi país me restringe, yo también puedo invocar este derecho humano propiamente a partir del reconocimiento o validación de una ley internacional y mi autoridad tiene la obligación de conocer y si no lo conoce, pues de estudiar la norma que yo hago mención para que en ese sentido, pues sea en base a esta a la que me sancione o por el contrario, para que me proteja, ¿verdad? Bueno, ahora, continuando, hablábamos que dentro de las fuentes formales del derecho y específicamente las fuentes formales que hablábamos, que se encuentran propiamente las legisladas, está, repito, primero la Constitución, después encontramos las leyes y por último encontramos los tratados internacionales. Ya hablábamos de la Constitución, ahora vamos a hablar de las leyes. ¿Qué son las leyes? Bueno, se dice que las leyes de manera genérica son aquellos cuerpos normativos que son emitidos por una autoridad, que en este caso es el órgano legislativo, depositado a través de la Cámara de Diputados o en su defecto por la Cámara de Senadores, a través del Congreso del Estado o del Congreso de la Unión, y que ante su incumplimiento, pues se encuentran dotadas de aquella investidura para poder ejercer la fuerza pública y obligar a un cumplimiento. Por ello se dice que las normas jurídicas, como están dotadas o están integradas por esta serie de normas o este cuerpo jurídico normativo, pues entonces vemos que la norma jurídica, al mismo tiempo que te confiere derechos, pues a ese mismo tiempo te impone obligaciones, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que así como también me está protegiendo, así también me está obligando. Y que aunque yo no quiera que determinada ley se me aplique, no queda consideración de parte. Si mi conducta por acción o por omisión encuadra dentro de lo que de manera literal dice la norma, pues entonces me voy a hacer acreedor a esa protección o por el contrario, me voy a hacer acreedora a esa sanción, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de los tratados internacionales son aquellos acuerdos de voluntades, ¿no? Que se dan entre dos o más estados, hablando de estados no como entidad federativa, sino estados como países, ¿no? Es decir, como sujetos de derecho internacional público, del cual derivan derechos, pero también derivan obligaciones de índole internacional. Los tratados internacionales, repito, van a generar efectos y consecuencias jurídicas para aquellos países que lo están suscribiendo, ¿ok? Después vemos que dentro de las fuentes formales directas, además de las legisladas, se encuentran las administrativas. Dentro de las administrativas, ¿quiénes se encuentran? Primero encontramos los reglamentos. ¿Qué es el reglamento? Es una norma jurídica de carácter general que también es dictada, pero ahora por la administración pública y que cuentan con un valor subordinado a la ley. Es decir, aquí ya te está confiriendo el poder ya no únicamente a un órgano legislativo, sino también a una autoridad administrativa. Ejemplo, el reglamento de tránsito, el reglamento de educación, se me ocurre dentro del municipio, ¿no? En donde de manera particular, en donde va a surtir estos efectos o consecuencias, directamente en el municipio, en donde se está creando o para el cual fue creado. Claro está,
lo van a crear en este caso, por eso existen comisiones dentro de cada municipio, lo aprueban, lo dictaminan, después lo remiten al Congreso del Estado para que luego entonces sea sujeto a una validación, una aprobación, y en caso de que sea aprobada, pues luego entonces será publicada en el Diario Oficial de la Federación para que a partir de ese momento ya pueda ser aplicada dentro de ese municipio, ¿verdad? Pero repito, ¿quién lo crea? De manera directa, no los legisladores, de manera directa, estamos hablando de la administración pública, por eso se llaman administrativas. Y por último, dentro de las fuentes formales directas encontramos las judiciales. ¿Cuáles son las judiciales? Primero tenemos a los precedentes judiciales. ¿Qué es un precedente judicial? Están integradas por el conjunto de decisiones útiles para consolidar los criterios o también los principios sobre los cuales los jueces deberán tomar o fundar su decisión. Es decir, yo, jueza María Catalina, existe la parte actora, la parte demandada, que someten a mi conocimiento una litis, es decir, un conflicto. Ambos me dicen, ¿no? Me cuentan una narrativa de hechos mediante su demanda y el otra parte mediante la contestación de la demanda. Ambos me ofertan medios probatorios y dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con educación? Muchísimo, porque, por ejemplo, cuando me acudan a decir, pues es que existe una vulneración a mi derecho humano de educación, porque el docente pues no está siendo objetivo al momento de impartir su cátedra o la calificación que me está imponiendo pues no es la adecuada porque yo he cumplido en tiempo y forma, participo, cumplo con cada uno de los criterios de evaluación, aquí tengo cómo acreditar mi dicho, etcétera, ¿no? Cada uno, la parte actora, en este caso ya vemos el estudiante y la parte demandada el docente, pues manifestará lo que a su derecho convenga y me justificará con medios probatorios, porque yo no puedo decir le asiste el derecho a la parte actora o le asiste el derecho a la parte demandada si no tengo los elementos suficientes para acreditar o para justificar mi decisión en sentencia, ¿verdad? Entonces, aquí yo le doy entrada, determino lo conducente y cuando la norma jurídica la aplico, pero no estoy completamente convencida de a quién le asiste el derecho y puedo, en este caso, justificar mi fallo o resolución a través de un precedente judicial, ¿no? Es decir, puedo solicitar a mi homólogo, que es un juez o una jueza, que estemos en las mismas circunstancias, que quizás algún caso, no igual, porque recordemos que todos los casos son distintos, aunque elementos sean similares, porque estamos hablando de personas distintas, supuestos distintos en tiempo y espacio y demás. Pero quizá la otra parte haya utilizado alguna jurisprudencia o algún elemento que le haya dado la certeza para inclinarse por alguna de las partes. Entonces, en ese supuesto, ¿yo qué voy a hacer? Justificar o solicitarle en base a que emitió ese fallo para luego entonces yo poder requerirlo en un momento dado si es algún elemento como medio probatorio, si es alguna actuación directamente con alguna de las partes, qué sé yo. Pero entonces yo lo voy a utilizar y al finalizar dentro de mi sentencia yo voy a justificar el por qué me inclino en favor de tal o cual persona, ¿verdad? Entonces, eso es pues un precedente judicial. Después tenemos los acuerdos generales. ¿Qué es un acuerdo general? Bueno, son aquellos instrumentos jurídicos normativos que contienen disposiciones de carácter universal y abstracto y que puede ser emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, por otro lado, tenemos a las fuentes formales indirectas. Cuando hablamos de las fuentes formales indirectas, estas se subdividen, perdón, primeramente en que en los contratos, ¿no? Que son las delegadas. Dentro de las delegadas están los contratos. ¿Qué son los contratos? Son una fuente específicamente delegada que es autorizada por la ley, que nace o se realiza a partir del contrato o del acuerdo de dos o más personas que tienen esta capacidad jurídica para obligarse, pero también para hacer valer un derecho, es decir, bajo la mayoría de edad, porque en el momento que las partes lo convienen, generan derechos y obligaciones, porque su naturaleza es propiamente crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Y me puedes decir, bueno, ¿y eso cómo yo lo puedo materializar? Se me ocurre en materia educativa. Sencillo. Cuando tú realizas un trabajo, por ejemplo, como docente, independientemente ya sea que tengas una plaza o que estés cubriendo un interinato, qué sé yo, al momento que te dan de alta firmas un contrato, ¿no? Este contrato es un acuerdo de voluntades porque existe una figura que se va a denominar en este caso el patrón y el otro que es el trabajador, ¿no? Aquí se dice, al principio viene, por ejemplo, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, siendo las 16 horas con 27 minutos del día viernes
16 de junio del año 2023. Se encuentran presentes los ciudadanos Juanito Pérez González en su calidad de patrón y la ciudadana María Catalina Domínguez Nájera en su calidad de trabajadora, ¿no? Al servicio de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Chiapas, ¿no? En donde se obligan a los siguientes, bajo el tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas, ¿no? Primero, declara, ¿no? Y se anota, por ejemplo, la parte actual, ¿no? Ejemplo, Juanito Pérez González, de nacionalidad mexicana, de tantos años, cuál es el domicilio, lo que se le denomina como general, es un número de INE, su número de teléfono, etcétera, ¿no? Y bajo qué condición va a actuar. Después se le pone dos puntos, María Catalina Domínguez Nájera, la edad que tengo, mi nacionalidad, mi estado civil, mi número de INE, mi teléfono, etcétera, ¿no? Todo aquello que me permita individualizar, porque recordemos que pueden existir homonimias, ¿no? Las homonimias son cuando existen dos o más personas con el mismo nombre y apellidos. Entonces, ¿cómo decir a quién o a qué persona estamos hablando, ¿no? En el caso de que se requiere un derecho o que se requiere el cumplimiento de una obligación, ¿verdad? Luego entonces viene a qué nos estamos obligando o comprometiendo. Y ya viene lo que se le denomina como cláusulas. Las cláusulas son aquellas que las partes deberán cumplir de manera puntual, porque en caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas, al finalizar se dice que se dejan a salvo los derechos para que los hagan valer ante la instancia correspondiente. Es decir, si alguno no cumple, dependiendo el tipo de cláusula, se puede acudir en la vía administrativa, en la vía civil o incluso en la vía penal, cuando detone en la comisión de una conducta constitutiva de delito, ¿verdad? Entonces, de manera genérica, ¿qué se puede comprender? Ejemplo, no sé, se me ocurre. María Catalina Domínguez Nájera prestará sus servicios como docente por un periodo, no sé, de 3 meses, la primera cláusula, ¿no? Segunda cláusula. La ciudadana María Catalina Domínguez Nájera se compromete, ¿no? A dar cumplimiento o acudir al domicilio ubicado en calle tal, número tal, de la colonia tal, en la escuela primaria tal, en un horario de tal a tal hora, de lunes a viernes, ¿no? La ciudadana María Catalina se compromete a impartir la materia de tal a los grupos tal o cubrir tantas horas a la semana, no lo sé. Entonces, también viene en qué me estoy apoyando o cuáles van a ser mis derechos, ¿no? Ejemplo, los ciudadanos María Catalina Domínguez Nájera y Juanito Pérez González acuerdan que la cantidad por concepto de honorario será tanto, ¿no? Y deberá cubrirse cada 15 de cada mes, cada 30 de cada mes, o cada 15 de cada 30, o cada semana, no lo sé, según las partes lo hayan convenido, o al culminar los 3 meses. Depende de lo que las partes acuerden, ¿no? ¿Dónde se va a pagar? Si va a ser de manera personal y directa, si va a ser a través de un cheque, si va a ser a través de una dispersión en una tarjeta vía nómina, no lo sé. Entonces, ¿cómo se va a acreditar el pago? Etcétera. Todas aquellas circunstancias que nos generan derechos y obligaciones, ¿no? Si me van a dar de alta ante un seguro médico, cuáles van a ser todos aquellos derechos de seguridad social que yo como trabajadora voy a tener, etcétera. Entonces, aquí, ¿por qué se está diciendo? Se tienen que especificar los derechos y las obligaciones tanto del patrón como del trabajador. ¿Por qué? Porque en caso de que yo no cumpla, entonces tú como parte actora podrás demandarme. O en caso de que tú no cumplas, en el mismo sentido yo podré realizarlo. Entonces, por eso es importante un contrato, porque aquí ambas partes nos vamos a ver satisfechas en el sentido que vamos a estar protegidas. ¿Por qué? Porque si yo no firmo un contrato, entonces, por ejemplo, yo como trabajadora, ¿cómo sé que me vas a pagar, no? ¿A quién yo le voy a exigir el cumplimiento de pago? O tú cómo vas a saber que en efecto yo voy a acudir esos días a impartir esa clase y me voy a ver obligada a tal, ¿verdad? Entonces aquí va a generar una certeza jurídica para los dos en el sentido de que vamos a ver materializadas nuestras necesidades y a cambio va a existir una remuneración. En este caso, en caso de Juanito, pues una remuneración por el servicio que voy a otorgar y en mi caso la remuneración será el salario que voy a devengar, ¿ok? Bueno, después encontramos que dentro de las fuentes formales indirectas, como segunda parte de las delegadas, se encuentran las espontáneas. Dentro de las espontáneas existe una subclasificación que es la costumbre. ¿Qué es la costumbre? Es esta práctica reiterada que transgeneracionalmente se toma como cierta.
Muchos de manera errónea dicen que la costumbre es, con el paso del tiempo se hace ley. No, no es cierto. La ley, ya dijimos que es aquella norma que se encuentra literalmente comprendida dentro de un instrumento jurídico normativo y que para que pueda ser aplicada tiene que pasar por un proceso de creación y de validación y luego entonces ser publicada en el Diario Oficial de la Federación para que pueda surtir estos efectos o consecuencias. En tanto que la costumbre no es publicada en ningún diario oficial de la Federación. La costumbre es una práctica, repito, reiterada, pero es transgeneracionalmente, no es algo que hice ayer, lo hago hoy y ya se vuelve costumbre. No, es transgeneracionalmente, repito, que en un entorno en particular la ciudadanía lo toma como cierta. De manera habitual, ¿dónde se realiza o dónde se impone la costumbre? Pues recordemos que existen en la gran mayoría en los grupos étnicos porque se basan en usos y costumbres, ¿verdad? La costumbre también es reconocida a nivel internacional porque una de sus fuentes jurídicas es precisamente la costumbre jurídica internacional. Luego entonces, dentro de las fuentes formales indirectas, encontramos la tercera clasificación que son las heredadas. Cuando hablamos de las heredadas, también existe una subclasificación que son los principios generales del derecho. ¿Qué son los principios generales del derecho? Bueno, se dice que son enunciados normativos más generales, que a pesar de que no se encuentran literalmente comprendidos dentro de la norma, también se toman como ciertos y se pueden aplicar dentro de una hipótesis o de un caso en particular. Ejemplo, el que es primero en tiempo es primero en derecho, ¿no? Otro ejemplo, nadie puede hacer justicia por su propia mano. Otro ejemplo, dame los hechos y yo te daré el derecho. Otro ejemplo, la irretroactividad de la ley, ¿no? Y así me puedo ir con muchos principios generales del derecho, que también, repito, son considerados como estas fuentes del derecho. Y hasta ahí estamos terminando nuestra primera unidad, que habla de manera muy particular acerca de lo que es el derecho, su clasificación, sus fuentes y en qué consiste cada una de estas. Después, bueno, vamos a entrar propiamente en el Estado mexicano y las políticas educativas que van de 1917 a 1934, de 1934 a 1946, de 1946 hasta nuestra actualidad, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos propiamente de 1917, es importante que nosotros retomemos que si bien es cierto, nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que actualmente nos rige, es la de 1917. Obviamente ha pasado por N cantidad de reformas durante todos estos años, pero que a partir de 1917 en materia educativa pues existe un parteaguas, ¿verdad? Y esto, bueno, pues también tiene un antecedente. ¿Por qué? Porque pasa o atraviesa a partir del periodo revolucionario y es a partir de entonces cuando se crea un proceso de conformación de un sistema educativo mexicano que si bien es cierto, empieza a notarse, ¿no? A finales propiamente de este periodo, con la promulgación de la Constitución en 1917, que hago un paréntesis, empieza desde 1915 a pasar por un proceso de transición o un proceso de cambio donde empiezan a generar estos poderes, el poder constituyente, quien tomó la batuta, presenta la propuesta, la promulgación de la Constitución, se empieza a materializar en 1916 hasta que en 1917, pues ya de manera muy puntual se pondera y empieza a surtir estos efectos. Bueno, pero en 1917 se otorga por primera vez el rango constitucional al derecho que todos nosotros como ciudadanos mexicanos tenemos para poder recibir una educación y que esta educación fuera laica, que esta educación fuera gratuita y que también esta educación fuera obligatoria. Estos tres elementos fueron los que de manera primordial se pondera dentro del artículo tercero constitucional. En el mismo sentido también, en 1917 se otorgan o se confieren mayores facultades educativas al Estado para poder coordinar, pero también para poder vigilar el funcionamiento tanto de las escuelas públicas como también de las escuelas privadas. Vemos que en ese mismo sentido empieza a surgir un proceso de cambio o un proceso de confrontación y por ello empieza a verse suprimida la Secretaría de Instrucción Pública de Bellas Artes y que en este caso estaba determinada propiamente por el Congreso Constituyente y por ello el sistema educativo del nuevo régimen que era el que se pretendía a partir de este proceso revolucionario pues empieza a tener como una forma mucho más lenta de poder consolidarse, ¿no? Porque lo que se quería era que existieran pasos agigantados en cuanto a la protección de este derecho humano a la educación,
que la educación no únicamente se tuviera en las zonas urbanas, ¿no? Sino que en cada uno de los sitios del territorio mexicano, pues existiera una escuela, ¿no? O un aula donde existiera esa transmisión de conocimiento. Pero bueno, desafortunadamente con estos procesos revolucionarios se fueron un tanto, no estancando, pero sí alentando el proceso de expansión y luego entonces empieza, si bien es cierto, a consolidarse, pero de una manera mucho más lenta. Esto pues tuvo como consecuencia o detonante diferentes factores, específicamente los asentamientos por territorio, la carencia de los recursos presupuestales, las cuestiones un tanto de heterogeneidad en que se veían cada una de estas entidades federativas, porque pues obviamente hasta nuestros días no es lo mismo desafortunadamente hablar de un estado del norte, un estado del centro y un estado del sur de la República, donde si bien es cierto las cuestiones económicas pues son completamente dispersas, por consiguiente los usos y costumbres, por consiguiente la cuestión monetaria, por consiguiente también la educación, ¿no? Aunque estamos hablando de los niveles educativos primaria, secundaria, etcétera, pero no es lo mismo la impartición o la transmisión de un conocimiento de una entidad federativa a otra. Entonces, todo esto influyó también para que existieran estos factores que determinaron pues un poco más la forma de alentar este proceso. También vemos que si bien es cierto, al principio la Secretaría de Educación Pública, si bien es cierto, no tenía como la forma de protección o de crear instituciones, como bien les comentaba, ¿no? En cada una de los municipios que correspondían a las entidades federativas. Y por tanto, pues únicamente estaban dentro de las zonas urbanas, las más importantes, llamémosle así, para que ahí se asentara o tuviera presencia una escuela. Y obviamente no era supervisada bajo un estatuto federal, sino que le delegaba la responsabilidad al municipio, ni siquiera al Estado, al municipio. ¿Por qué? Porque iban bajo el supuesto de que tu municipio eres quien tiene el primer contacto directo con la sociedad y por tanto conoces de primera mano sus necesidades, pero también cuál es la problemática que presentan, cuál es su estado de necesidad, si es a nivel primaria, secundaria, etcétera, y luego entonces pues vas a saber cómo lidiar con la confrontación tanto de la problemática, pero también de cubrir con esas necesidades, y no únicamente en materia educativa, sino de manera genérica, y por eso ahora sí, de manera particular la educación, pues fue impuesta a los municipios para que ellos crearan sus escuelas y también para que ellos supervisaran el actuar de cada una de estas instituciones y también determinar los costos-beneficios, ¿no? ¿Cuánto te cuesta a ti crear una escuela, mantenerla, pagar sueldos, etcétera? Pero a cuánta población realmente estás beneficiando. Vemos pues que esto detona a partir de que en 1921 se cree la Secretaría de Educación Pública y que esto pues marcó una situación y facilita la forma de acción concurrente de un gobierno federal de manera directa con todo el país. ¿Por qué? Porque si bien es cierto existía esta delegación de responsabilidades, pero cualquier circunstancia pues iba directamente a una cuestión federal para que fuera esta Secretaría de Educación Pública quien resolviera en últimas consecuencias. Por ello, pues se logra generar un poco o se logra controlar un poco la desigualdad en cuanto a la atención de los estados y los municipios que otorgaban los servicios de educación. Fue entonces cuando don José Vasconcelos, que es propiamente el primer titular de las instituciones o en este caso de la rectoría del sistema educativo, pretende establecer las necesidades de instrucción y de formación académica, pero que ahora fueran dirigidos hacia todos los sectores sociales. Es decir, que la educación únicamente fuera para las personas que tuvieran un recurso, sino que fuera para todos por igual, sin importar su condición económica. Vemos que uno de los mayores avances, aportes o beneficios que trajo esta instrucción bajo la batuta de José Vasconcelos fue propiamente la educación rural. ¿Por qué? Porque nos indican es que la educación únicamente puede ser o debe ser impartida en las zonas urbanas, sino que principalmente también se tiene que potencializar en las zonas rurales, porque si bien es cierto, existe un mayor rezago o existe una explotación en la mano de obra porque precisamente no conocen sus derechos, no pueden en un momento dado también pelear la tierra, porque recordemos que en 1917 no únicamente fue un avance en materia educativa, sino que también ahí viene la lucha por la igualdad
igualdad, en este caso por el patrimonio o por la tierra como tal, y en ese sentido pues se crea dentro del artículo 27 constitucional la tenencia de la tierra. Entonces, aquí obviamente yendo a la par de este patrimonio en zonas rurales, pues también se asenta la necesidad de que existan escuelas en las zonas rurales y que luego entonces docentes, pero que hablaran una lengua materna que fuera específica para el lugar en el que se estaba prestando, porque de nada servían que se crearan instituciones, pero que los docentes únicamente hablaran español. Entonces existía una barrera en el proceso de comunicación y por consiguiente, pues obviamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues no iba a ser otorgado a cabalidad, ¿verdad? Entonces, aquí lo que don José Vasconcelos pretendía es que la educación fuera para todos por igual, que se crearan ahora instituciones de educación tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, que en las zonas rurales fueran a partir de docentes con hablantes de la lengua en específico de ese territorio y que también que se vieran satisfechas todas las necesidades, ¿no? En el mismo sentido que el recurso iba a ser redireccionado a una zona urbana, pues que en el mismo sentido también fuera para una zona rural. Vemos también que otro de los aportes que se tenían es que estas escuelas primarias y algunas normales rurales se utilizaran o se implantaran en todo el territorio mexicano y que fueran las misiones culturales, que fueran grupos docentes, profesionistas y técnicos que se dirigieran específicamente dentro de estas localidades para poder capacitar a maestros y trabajar luego entonces en favor de la comunidad. Después vemos que de la creación de la Secretaría de Educación Pública surgieron diferentes acontecimientos, ¿no? Que tuvieron una repercusión a corto, mediano y largo plazo. Primeramente, durante la presidencia de don Plutarco Elías Calles, pues hubo una forma de reconocimiento porque se establece la Universidad Nacional y la Secretaría de Educación Pública, en donde propiamente los universitarios buscaban pues mantener un sistema mediante el cual la preparatoria continuara después de la conclusión de los estudios del ciclo primario, es decir, ya no existían otros niveles educativos y que se fuera directamente hacia la educación superior, ¿no? Sin embargo, a partir de una forma de reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública, específicamente en 1925, la escuela secundaria presenta una institución educativa al servicio específico ahora de la adolescencia, lo que detona cambios importantes dentro de nuestro proceso educativo porque empieza a surgir un cambio en estos sistemas de estudio, empieza a existir una limitante, llamémosle así, porque debería de cubrir otros niveles, obtener una mayor capacitación o aprendizaje para luego entonces poder llegar a una educación superior, pero esto no era únicamente para generar un caos social, no, sino era por el contrario, para que existieran mayores elementos en transmisión de conocimiento y a partir de esto, pues existiera este beneficio a todas las personas porque obviamente, pues el proceso de transmisión de información o de conocimiento, pues iba a ser mayor, ¿no? Esto crea propiamente un elemento importante, pues en 1929 existe la autonomía de la universidad porque antes estaba supeditada a lo que el Estado quería, pero a partir de 1929 se crea la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México para que pudiera continuar o para que pudiera dar el servicio o prestar esta atención de manera independiente, no en cuanto al recurso o a la partida presupuestal que se le iba a otorgar, sino más bien en cuanto a su forma de educación, los principios que la rigen, etcétera, ¿no? Todos aquellos planes, programas, estatutos y que ya no hubieran supeditados a alguna modificación porque todo lo demás, pues veíamos que ante un acontecimiento que tenía repercusión en tintes legales, ¿no? A partir de una constitución política, las reformas y demás, en efecto cadena, pues todas las demás instituciones pues deberían adecuarse a estos requerimientos. Pero ahora, ¿qué te dice? Si bien es cierto, las instituciones no van a ir en contra de lo que dice una norma suprema, pero sí tienen esta autonomía para decretar dentro de los lineamientos que la rigen lo que sea más benéfico para quién, para los estudiantes, ¿verdad? Aquí vemos pues una marcada acontecimiento, un antes y un después, porque ya vimos la forma de consagrar una educación, ya vimos cómo se fue materializando hasta llegar a la educación superior, la forma de independizarse de la UNAM, que fue a partir de 1929, y esta serie de circunstancias que, repito, dicho sea de paso, fueron un antes y un después que marca este proceso educativo, ¿verdad? Bueno, continuando.